¿Te ha pasado que estás hablando y sientes que nadie te presta atención de verdad? ¿O que la otra persona toma el control de inmediato? Todo el mundo cree que para tener presencia hay que hablar más fuerte o ser el más extrovertido de la sala, pero eso es un error enorme. Hoy te voy a revelar la psicología para dominar cualquier conversación en exactamente 3 segundos, sin levantar la voz. Y te aseguro que el truco número 5 te va a volar la cabeza. El poder del silencio táctico. Mira, la mayoría de la gente odia los silencios incómodos. Piensan que si hay una pausa, la conversación está fallando. Pero aquí está el secreto contraintuitivo. Quien soporta el silencio, domina la interacción. Psicológicamente, el vacío auditivo genera tensión y el cerebro humano está programado para aliviar esa tensión hablando de más. Fíjate en esto. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien cuestiona tu idea de forma agresiva. La reacción de una persona promedio es justificarse de inmediato, hablar rápido para defenderse. Pero tú no harás eso. Tú lo vas a mirar a los ojos, vas a contar hasta 3 en tu mente y vas a mantener el contacto visual sin decir una sola palabra. Ese mini escenario lo cambia todo. En esos 3 segundos, la otra persona sentirá todo el peso de su propio comentario. Empezará a dudar, a balbucear o incluso a disculparse sin que tú hayas abierto la boca. Obligas al otro a llenar el vacío y al hacerlo, te cede el control absoluto de la situación. Fuerte, ¿no? 2. El triángulo de tensión visual. A ver, siempre te han dicho que para mostrar confianza tienes que mirar directamente a los ojos. Y sí, pero hay un nivel más profundo que los líderes naturales usan sin darse cuenta. Si solo miras a los ojos, puedes parecer agresivo o simplemente atento. Pero si quieres establecer autoridad inmediata, tienes que romper el eje visual. La psicología del lenguaje corporal demuestra que cambiar el foco de tu mirada altera la percepción del otro. Imagina este escenario. Alguien te está interrumpiendo constantemente mientras hablas. En lugar de levantar la voz, vas a mirarlo a los ojos por un segundo, luego vas a desviar tu mirada hacia el centro de su frente, justo arriba de las cejas, y te vas a quedar mirando ahí mientras terminas tu frase. El efecto en la otra persona es devastador. Inconscientemente se sentirá analizada, evaluada y ligeramente inferior. Su cerebro reptiliano registra esa mirada en la frente como una postura de dominancia absoluta, haciendo que pierda el hilo de su pensamiento y baje sus defensas. Así de simple. 3. El principio de la lentitud estratégica. Piénsalo. ¿Cómo se mueve una presa cuando siente peligro? Rápido, con movimientos erráticos y nerviosos. Ahora, ¿cómo se mueve un depredador que sabe que domina su entorno? Exacto. Lento, deliberado, sin ninguna prisa. La afirmación contraintuitiva aquí es que la velocidad mata tu autoridad. Si hablas rápido, asientes rápido con la cabeza y te mueves rápido, le estás gritando al mundo que tu tiempo vale menos que el de ellos. La psicología sugiere que las personas asocian los movimientos pausados con alto estatus y control emocional. Visualiza esta situación. Entras a una sala para una entrevista o una negociación importante. La persona promedio camina rápido, se sienta al borde de la silla y empieza a organizar sus papeles frenéticamente. Tú, en cambio, entras con calma. Te tomas 3 segundos completos para acomodar tu silla. Te sientas apoyando toda la espalda. Y cuando te hacen la primera pregunta, no respondes al instante. Tomas aire, ajustas tu postura y luego hablas. Esa lentitud magnética proyecta una confianza tan abrumadora que la otra persona se ajustará automáticamente a tu ritmo. Tú marcas el tiempo, tú dominas el juego. Y espera, porque esto no es nada comparado con lo que viene en el punto 5, que es una técnica de persuasión increíble que funciona a nivel subconsciente. 4. La validación desarmante. ¿Sabes qué? El instinto natural cuando alguien nos contradice es pelear, discutir y demostrar que tenemos la razón. Pero debatir desde el choque frontal destruye tu posición de poder, porque te pone a la defensiva. La verdadera dominancia no se trata de aplastar al otro, sino de redirigir su energía. Y esto conecta directamente con lo que te decía al principio. Dominar cualquier conversación no requiere levantar la voz, sino usar el peso del otro a tu favor. Psicológicamente, cuando le das la razón a alguien de forma táctica, apagas su sistema de alerta. Le quitas el combustible a su ataque. Imagina que un compañero te dice frente a otros que tu estrategia es un desastre y no va a funcionar. El error sería decir que está equivocado. Lo que harás es mirarlo tranquilamente y decirle,
Tienes un punto interesante. Es una preocupación muy válida. Y justo por eso diseñé el plan de esta manera. En ese preciso instante, pasaste de ser el atacado a ser el juez que aprueba su comentario. Lo validaste, sí, pero desde una posición superior, neutralizando su agresión y tomando las riendas del diálogo en solo 3 segundos. 5. El ancla del nombre en frío. Bueno, dicen que el sonido más dulce para cualquier persona es su propio nombre, pero la mayoría lo usa mal. Lo dicen al principio para saludar y luego lo olvidan. El truco contraintuitivo es guardar su nombre como un arma táctica para el momento exacto en que necesites recuperar el control. El cerebro humano sufre una interrupción de patrón automática cuando escucha su nombre en medio de una frase inesperada. Genera un pico de atención involuntario. Imagina esta escena. Estás explicando algo importante y notas que la otra persona está mirando su teléfono o que su mirada está perdida. No le pidas que te preste atención. No subas el volumen. Simplemente en medio de tu explicación, inserta su nombre con una ligera pausa. Dices, y por eso creo que la mejor opción es, David, avanzar con este modelo. En el momento en que digas su nombre, su cerebro se reiniciará, levantará la cabeza, te mirará a los ojos y sentirá una ligera sacudida de autoridad de tu parte. Lo habrás traído de vuelta a tu terreno sin un solo reproche, estableciendo que tú eres quien dirige la narrativa. 6. La invasión sutil del espacio físico. Te han hecho creer que el respeto se gana puramente con buenos argumentos, pero la comunicación es un 80% no verbal. Y aquí hay una verdad incómoda. El estatus en una conversación se negocia ocupando espacio. Quien se hace pequeño físicamente, se hace pequeño mentalmente. La psicología del territorio nos dice que expandir tu huella física envía señales subconscientes de seguridad y dominio al cerebro de los demás. Visualiza que estás tomando un café o en una mesa de reuniones con alguien que intenta intimidarte intelectualmente. La reacción de sumisión es cruzar los brazos, encoger los hombros y mantener tus cosas cerca de ti. Rompe esa regla. Extiende tus abrazos sobre la mesa. Coloca tu teléfono o tu libreta un poco más allá de tu límite imaginario. Apóyate hacia atrás en la silla, abriendo tu postura. Al ocupar más espacio físico de manera relajada, estás forzando a la otra persona a percibirte como la figura de mayor rango en la sala. Es una declaración de poder invisible que se procesa en menos de 3 segundos. Y ahora viene el que personalmente más me costó entender. Pero una vez que lo aplicas, te garantizo que la forma en que los demás te responden cambia para siempre. 7. El encuadre de la negativa táctica. Todo el mundo está obsesionado con buscar el sí. Te enseñan que para persuadir o dominar, tienes que hacer que el otro asienta y esté de acuerdo contigo desde el principio. Falso. Buscar el sí constantemente te hace parecer necesitado. La psicología humana muestra que las personas se sienten ansiosas cuando las empujan a decir que sí, porque sienten que están cediendo control. Pero cuando dicen que no, se sienten seguras, protegidas y en control de sus límites. Fíjate en esto. Quieres pedirle un favor grande a un conocido y sabes que está ocupado. Si le dices, ¿tienes un minuto para hablar?, su cerebro grita peligro, porque un sí lo compromete. En cambio, le vas a preguntar, ¿es un mal momento para hablar de algo rápido? Al responder que no, no es un mal momento, le estás dando la ilusión de control. Se relaja por completo. Bajó sus descuidos y sin darse cuenta, acaba de abrirte la puerta de par en par para que tú guíes lo resto de la interacción. Tú usas su necesidad de seguridad para establecer tu liderazgo. 8. La salida en el pico de dopamina. El error más común en cualquier interacción social es quedarse hasta que la conversación muere por completo, hasta que llegan esos silencios incómodos y alguien tiene que inventar una excusa para irse. Quien se queda hasta el final pierde valor. El secreto de las personas magnéticas y dominantes es que siempre cortan la interacción cuando está en su mejor momento. Los estudios sobre la memoria sugieren que recordamos las experiencias por su punto más intenso y por cómo terminaron. Si terminas en aburrimiento, te recordarán aburrido. Visualiza este escenario. Estás en un evento y tienes una charla increíble con alguien influyente. Se ríen, conectan, la energía está al máximo. En ese preciso momento, tú miras tu reloj, sonríes y dices, ha sido un placer enorme hablar contigo, pero tengo que saludar a alguien. Espero que nos crucemos luego. Te das la vuelta y te vas. La otra persona se quedará con un subidón de dopamina interrumpido, deseando más de tu tiempo y atención. Tú decidiste el final. Tú dejaste la marca. Tú ganaste el juego de estatus.
Piénsalo. En resumen, dominar no significa gritar, interrumpir o ser un tirano. Significa entender los pequeños engranajes de la mente humana y usarlos a tu favor. El control físico, el manejo de los silencios y la gestión de la atención son las verdaderas armas de la inteligencia social. ¿Recuerdas lo que te dije al inicio? Que para tener presencia no necesitas ser el más ruidoso de la sala. Ahora ya entiendes exactamente por qué. El verdadero poder es silencioso, sutil y actúa en menos de 3 segundos. Ahora quiero leerte a ti. ¿Cuál de estas 8 técnicas vas a aplicar hoy mismo en tu próxima conversación? ¿La pausa táctica o la mirada en la frente? Déjamelo en los comentarios, te estaré leyendo. Y si este video te gustó, necesitas ver la opción que te dejo en pantalla con los hábitos secretos de las personas altamente persuasivas.